La migración causa muchos problemas en diferentes lugares del mundo, no nada más en México, y causa problemas de diferente manera, y es que la llegada de los migrantes pues es diferente. Aquí se van colando poco a poco en una caminata por a lo largo de todas las fronteras y pueden cruzar, por ejemplo, al sur fácilmente el río Suchiate, que en esta época que es un riachuelo. Tiene muy poco caudal. Uh-huh. Ya al norte las cosas cambian, pero se cuelan por el desierto, se cuelan por el río, se brincan las bardas, se van por el mar a dar la vuelta allá en California. En fin, las formas son muy diferentes, pero lo que está sucediendo en Grecia está variando en la respuesta de los pobladores del lugar al que llegan los migrantes. En principio ahí llegan por mar, porque atraviesan el Mediterráneo para poder llegar a tierra firme y ahí quedarse. ¿Y cuánta hostilidad reciben? Aquí en México hay que recordar que el pueblo mexica, pues migrante de varios siglos, fue el último que se vino desde Aztlán hasta este sitio, y también fue recibido con hostilidad por todos los que ya estaban, las tribus que ya estaban asentadas aquí, pero todos somos migrantes de una u otra forma, solo que ahora las cosas han cambiado. Sí, y en diferentes lugares surgen grupos que tratan de ayudar a esos migrantes, que les dan de comer, que les brindan algún atuendo, porque vienen de un clima, llegan a otro, a veces no tienen la ropa adecuada, y hay grupos en México y en Europa también que se tocan el corazón y se dedican a ayudarlos, y así sucedió en la isla griega de Lesbos, donde varios grupos se organizaron para brindar ayuda humanitaria a los migrantes, pero suspendieron la tarea ayer. ¿Por qué? Ya no van a brindar esa ayuda en favor de los refugiados, y ya le pidieron a su personal que se retirara, que evacuaran esa zona donde están los migrantes, porque los habitantes de los lugares en donde se encuentran los migrantes están agrediendo a los grupos de ayuda. Pues ese es el peligro. Donde quiera hay patronas y patrones, pero se enfrentan a esas dificultades. Supongo que aquí todavía existe ese maravilloso núcleo de mujeres que dan de comer, y que según va pasando la bestia, si todavía existe ese tránsito, les arrojan con plásticos comida, fruta, agua. No creo que se haya suspendido, aunque ya les prohíben, los bajan de la bestia por la cantidad de accidentes que se estaban presentando. Pero regresando a Europa, el número de migrantes que anhelan llegar a Europa ha aumentado considerablemente en los últimos días en la frontera terrestre de Turquía con Grecia, así como aquellos que tratan de llegar en pequeñas embarcaciones a las islas griegas del mar Egeo. Para frenar este flujo que se disparó tras la decisión de Ankara la semana pasada de dejar vía libre a los refugiados hacia Europa, Atenas suspendió los trámites de demanda de asilo y reforzó la seguridad en sus fronteras. Hartos de soportar la mayor carga de la migración hacia Europa, los habitantes locales dijeron: ay, ¿por qué nosotros? Contra la llegada de refugiados a sus costas, argumentando que constituyen una amenaza para la seguridad, la salud pública y su economía, muy dependiente del turismo. Sí, es una zona, porque tiene lugares muy interesantes, ¿verdad? Pues es que prácticamente no hay región en Grecia que no tenga vestigios de una historia
larguísima, ¿no? De milenios, en donde hubo distintas etapas de civilización, de las cuales destaca pues la de la Grecia clásica de los jónicos y dóricos, ¿no? Pero antes y después hubo otras civilizaciones importantísimas en Grecia, ¿no? Y podemos ver la huella que dejaron. Y esas pequeñas islas estaban llenas de habitantes. Pues el ejército griego utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua este miércoles contra cientos de migrantes que intentaban cruzar la frontera desde Turquía, mientras Atenas y Ankara se acusaban mutuamente de mentir sobre lo que estaba ocurriendo. Son 10,000 migrantes los que han intentado cruzar la frontera desde Turquía, y ya no se va a cumplir el acuerdo de 2016 con la Unión Europea para detener los flujos de migración ilegal hacia Europa a cambio de miles de millones de euros en ayudas. Pues la situación está tan difícil como aquí en México. Turquía ya acoge, escuchen las cifras, es que son espeluznantes, 3.6 millones de refugiados sirios, y Turquía, hablando de Turquía, y se enfrenta a una mayor afluencia debido al recrudecimiento de los combates al noroeste de Siria. Y es que es una zona conflictiva todo eso, ¿no? Claro, y no ha cesado la guerra en el norte de Siria. Y pues la población que estaba muy bien, vivían en un nivel de vida muy adecuado en toda esa zona de Siria, pues prefiere dejarla y huir. Y Turquía pues tiene un cierto tolerancia, pero creo que ha sido rebasada. Pero también es una zona que se vería afectada en su turismo porque también tiene zonas muy importantes. Sí, toda esa región hay vestigios fantásticos, incluyendo Siria. Sí, es como la parte más antigua poblada en el planeta. Sí, de la cultura más antigua, ¿no? Los orígenes de la cultura. Ahí está. Sí. Siria. Pues qué difícil manejar esta situación de los migrantes. Y abundando a lo que dicen ustedes, en Lesbos se refugió Safo con varias mujeres, poetas, gente muy culta, porque había rechazo a ellas. Entonces, cuando uno dice Lesbos, enseguida viene Safo con todo su prestigio digo prestigio entre comillas, de afición, con un grupo de mujeres donde escribieron mucho. Yo tengo sus poemas de Safo, pero como son traducciones, no se puede confiar en traducciones para un poema. Lástima, porque no conozco griego, y todo esto ocurrió en Lesbos, una isla al oriente de la zona continental. No, pues es en donde hubo agresiones ayer. Sí, sí, exacto. Y donde les dijeron a los que brindan ayuda ya. Se me van a su casa, por favor. Oye, es que estaba viendo que Grecia ha tenido muchos problemas económicos últimamente. Estaba también pidiendo préstamos a lo que es la Unión Europea. O sea, la situación económica de Grecia es muy complicada como para poder asumir un número tan grande de migrantes cuando principalmente creo que viven del turismo, ¿no? Creo que es su principal movimiento económico. El aceite de oliva y todos esos productos conocidos, yogures, todo eso, exportan cantidades muy importantes. Pero políticamente incluso renunció uno al gobierno, luego regresó uno de los líderes,
y veíamos eso, de que ellos en sí se han vuelto muy debilitados en cuanto a sus relaciones de comercio con el resto de Europa y todo, y han estado sujetos a las condiciones de las empresas internacionales monetarias. Del monetario internacional. No recuerdo en este momento el apellido del gobernante que tuvo que soportar esa sequía económica. Pero Céspias, algo por el estilo. No me acuerdo. Pero sobre Grecia está la influencia de la Comunidad Europea. Sí, que son los que el van a Banco apoyar. Central de la Comunidad Europea el que rescata a Grecia periódicamente y el que le impone obligaciones, ¿no? Como privatizar todos los bienes públicos y una serie de medidas muy discutibles radicales, ¿no? en su utilidad, pero que le permiten ir saldando una deuda enorme. Además, Grecia estaba recibiendo ayuda, lo acabamos de comentar, por recibir a los migrantes. Sí.